El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Nos vamos hasta Estercuel. Lo hacemos en estos días porque evidentemente ha sido noticia, pero lo hacemos en este espacio, en este Aragón vaciado. Y hablamos con Sergio Larraga. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, que ha sido noticia Estercuel por su tradicional encamisada, pero antes de hablar de este origen tenemos que decir que nosotros ya habíamos puesto el foco en Estercuel. Efectivamente, porque es una localidad que pertenece a ese Aragón vaciado, ese Aragón núcleos rurales, medio rural tan afectado por la despoblación. Cumple prácticamente todos los parámetros del Aragón vaciado, pero efectivamente vamos, pues porque es un momento enero de cambio de ciclo vital. No solo empezamos un nuevo año, sino que hay muchas tradiciones ancestrales, incluso precristianas, ligadas al elemento del fuego, que nos avisan de que en enero hay un cambio de ciclo de la vida. Pasa todos los años, ¿no? Pasa un par de veces al año además. En ese fuego que quema lo viejo, quema lo malo, lo purifica todo y empezamos una nueva etapa de vida y anual. Y en Aragón pues coincide con San Antón, con esto de las hogueras de San Antón. Está prácticamente por todas las comarcas aragonesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, pero uno de los ejemplos más significativos es efectivamente esta encamisada de Estercuel en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos. Porque es un ejemplo significativo de todo ello que pues se hace. Porque es una tradición en la que participa todo el pueblo, está muy bien guardada, es una tradición que se ha seguido desde siempre, con ese significado entre lo religioso cristiano y lo pagano, tiene Las elementos de todo culturas, tipo, ¿no? Efectivamente. Y la verdad es que, bueno, como luego veremos, pues tiene un recorrido fantástico. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio, como solemos hacer, antes de contar ese potencial turístico más tradicional? ¿Qué te parece si empezamos por la demografía? Vamos a ver. ¿Cómo era Estercuel? ¿Cómo es ahora? Efectivamente. Pillamos la foto fija de ahora. Estercuel es una pequeña localidad que responde al impacto de la despoblación en Aragón, es decir, responde al patrón del Aragón vaciado. Actualmente tiene 209 habitantes, es decir, lo sitúa dentro de esos límites cuantitativos de localidades pequeñas. Es una localidad pequeña. No tiene dispersión, es verdad, el término de Estercuel solo tiene una única localidad, que es el núcleo de Estercuel. ¿Sí? Y la segunda característica, que es el envejecimiento, además de la despoblación y envejecimiento, pues también la cumple, porque sus porcentajes son mayores que la media aragonesa de envejecimiento, que ya es alta. Concretamente, los mayores de 65 años son 4 puntos más que la media aragonesa, que es alta. Y como siempre decimos, el aragonés medio tiene 45 años, pues el residente medio de Estercuel tiene casi 48. Por lo tanto, siendo el envejecimiento, la tasa de envejecimiento aragonesa alta, la de Estercuel es más alta, con lo cual cumpliría núcleo pequeño, aunque no haya dispersión, mucho envejecimiento. Y si hablamos de foto fija, hablamos de la densidad de población, y el término municipal de Estercuel tiene una densidad de población bajísima, no llega a los 4 habitantes por kilómetro cuadrado, 3,8. Por lo tanto, es Aragón despoblado, Aragón vaciado 100%. Esta es la foto fija, pero si añadimos, como siempre, esa evolución demográfica del último siglo, pues confirma que evidentemente la despoblación ha hecho estragos en Estercuel, como en tantísimos pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel. A principios del siglo XX partía de 1.256 habitantes. 1.250 habitantes. Ahora tiene 209. Se ha dejado un 80%, tal vez, en un siglo. Y además esta caída no es paulatina, sino que hasta mediados del siglo XX más o menos se pudo mantener, más o menos, y de repente, pues con las causas típicas de deficiencia de comunicaciones, caída de la ganadería y de la agricultura tradicional, abandono por parte de los gobiernos, etcétera, a partir de los años 50 sí que inicia un camino de despoblación en el que se deja, pues eso, un 80% hasta llegar a los 209 habitantes más o menos que tiene ahora, y partía de 1.200. Bueno, ¿a qué crees que se deben estas causas? Son las causas generales típicas del medio rural de Teruel. ¿A que ha habido un momento en el que todos se han ido a las ciudades? Sí, efectivamente, y la crisis de la agricultura y la ganadería, y sobre todo la falta de inversiones durante todo el siglo XX por parte
pues de los gobiernos estatales, la falta de comunicaciones, y luego también es una economía que estaba ligada a agricultura, ganadería y minería, y claro, la minería también pues a veces va bien, a veces va mal. Pero en ese sentido el abandono de las infraestructuras y de las inversiones por parte de los gobiernos, sobre todo en la primera, bueno, prácticamente en todo el siglo XX, dejó a Estercuel pues en la misma situación que está la mayoría del medio rural de Teruel, totalmente despoblado. Y ahora, ¿en qué basan un poco su día a día? Pues, entiendo que también es la es ubicación, igual, ¿no? Tienen muy buena ubicación, tienen buenos elementos, la agricultura y la ganadería la siguen trabajando bien, pero claro, dentro de otros sectores es una localidad pequeña, y el tema de la minería también ha favorecido todos estos años un poco pues las posibilidades de trabajar. Pero 209 habitantes. Desde 1200. No es un caso excepcional, igual tampoco es el más grave, pero creo que es un ejemplo bastante típico. Y sin embargo tiene muchas cosas para ver Estercuel, además de la encamisada, tiene un par de elementos muy majos. Vamos a seguir contando un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención de Estercuel? ¿Qué se puede visitar? ¿De dónde vienen un poco también sus orígenes, como venimos haciendo otras veces? Pues mira, Estercuel tiene dos elementos en su casco urbano y otro fuera. Bueno, en su casco urbano tiene muchos más, pero os va a llamar la atención la iglesia, con una plaza que han reformado, que han dejado muy bonita. Es la iglesia parroquial de Santo Toribio, que data del siglo XVII, es el patrono de la localidad, y además fue restaurada hace pocos años, creo. Es una iglesia bastante maja, pero tiene un elemento que a mí me gusta mucho, que es una casa-palacio, un castillo-palacio, que le llaman o el castillo-palacio de la baronía, o la casa de o el palacio de los señores de Estercuel, o el caserón, como le llaman directamente ahí. El caserón. El caserón. Pues fíjate, es una casa-palacio aragonesa que tiene origen en el siglo XIII, que después fue reformada, que en ese siglo XIII en el que es creada tenía un uso claramente defensivo, y después fue reformada ya en el siglo XVI y por ahí, porque ya fue residencial, y que era, se supone, de los señores de Estercuel. Por eso se le conoce como Castillo-Palacio de la Baronía o Casa-Palacio de los señores de Estercuel. Es un edificio muy robusto, con contrafuertes, con una fachada en la que el acceso de entrada es también muy noble, con una puerta importante, que estuvo ligada en los siglos XVIII y XIX a los marqueses de Lazán, ligados a Palafox, para entendernos, al apellido Palafox, sí. Pero que a partir del siglo XIX pues esta familia pues fue vendiendo ya los inmuebles que tenía por Estercuel y otros sitios, y lo fueron adquiriendo, como el caso de esta casa palacio, pues ya personas privadas del pueblo y tal. Pero es un elemento que habría que cuidar y que habría que poner más en valor, porque es muy importante. Iglesia, casa palacio. Tiene un detalle súper mágico que también lo podemos ver en otros pueblos. Tiene una capillica de los Santos Mártires. Realmente está sobre un arco de entrada a Estercuel. Arriba, esto se repite en algunos pueblos de Teruel y en alguno de la provincia de Zaragoza, hay como un pequeño altar, una capilla. Pues esta es la capilla de los Santos Mártires, que además tiene su historia. No solo es una capilla, sino que en su día era la puerta de Estercuel en la muralla que tenía Estercuel, porque estaba amurallada. Y ha quedado esta capillica de San Martín, que se sabe que era la puerta o una de las puertas de la muralla de Estercuel. Mucha presencia de mártires, de San Martínez, sí, en toda la provincia de Teruel. Sí, tiran de la tradición religiosa mucho. Y fíjate, estas fechas de San Antonio y tal también van ligadas, no del todo, porque es entre enero y febrero, con la matacía del cerdo. Sí. Se puede ver también por arriba en Huesca y tal, pero estos meses son también de este tipo de tradición. Por lo tanto, si vamos a Estercuel, al casco urbano, iglesia, casa palacio, la capillica esta de los Santos Mártires, hay 2 ermitas en el casco urbano y otra fuera, hay molinos de aceite y alguna almazara que denota la importancia del olivo y tradicionalmente en esta zona. Y algún detalle pues muy mágico, como los lavaderos antiguos, que los tienen bien arreglados, los puedes ver tranquilamente. Y fuera del casco urbano hay un monasterio impresionante, que yo pienso que es poco conocido y que también se debería potenciar más, que es el monasterio de Nuestra Señora del Olivar, con construcciones del siglo XVI y XVII, pero que tienen su origen en el siglo XIII. Hay 2 cuerpos claramente diferenciados. Está, no sé, a unos 4 o 5 kilómetros de Estercuel, a lo mejor. Es un monasterio muy bonito. Tiene la parte de la iglesia y del convento. Su fundación data, como digo, del siglo XIII
la típica leyenda de la aparición de una virgen con el niño en brazos a un pastor sobre un olivo centenario, por eso es Nuestra Señora del Olivar. Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que tenemos ahora es la iglesia, que es del siglo XVI-XVII, y el convento también del siglo XVII, muy bonito para visitar, y en el que, como curiosidad, Tirso de Molina, el dramaturgo famoso del siglo de oro español, parece ser que pasó una temporada en este monasterio, y parece ser que alguna de sus obras puede estar ambientadas en este monasterio. Por ejemplo, La Dama del Olivar, seguramente de Tirso de Molina, tiene mucho que ver con este monasterio. Por lo tanto, cosas para ver tienen a nivel de patrimonio histórico y cultural, y muy bonitas. Para pernoctar. También, o en la Redolada, quiero decir, ya tiene un poquito menos, hay viviendas de turismo rural en el entorno, quiero decir que se puede estar, puedes acercarte en el día tranquilamente, el propio monasterio, en fin, hay muchas cosas para ver. Y luego, claro, su elemento diferencial, que es la famosa encamisada y San Antones, porque se llama así. Yo creo que matan dos pájaros de un tiro, Sí, porque no sí, nos vamos sí. a engañar. Porque... Lo tienen unido, pero muy ¿En bien. qué consiste la encamisada? Bueno, la encamisada es la seña de identidad de Estercuel. Si vais en esta fecha que se acaba de celebrar, pues la vais a ver. Pero si vais en cualquier fecha del año, vais a poder pasear por sus calles y vais a ver pues plaquicas en diversas calles de cerámica en las que te van explicando un poquito lo que es la encamisada de Estercuel. Y vais a ver, pues aquí se hace la llegada, aquí los procuradores y tal, te lo van explicando. Es decir, que en cualquier época del año que visitéis Estercuel, la encamisada la vais a ver por todas partes. Es una fiesta en torno al 19 de enero, ¿ves? En esa fecha de San Antón, en el que el fuego, ese fuego purificador, ese elemento pagano, con algunos elementos religiosos cristianos, es el gran protagonista. Se hacen 15 hogueras, un total de 15 hogueras en el núcleo, y se hace una especie de procesión entre las hogueras con una serie de personajes muy importantes que van a caballo. Y hacen una procesión a caballo, pues está en primer lugar el procurador, que es un poco el jefe, el que manda, el rey, el conde y luego 4 mayorales. Y les acompaña pues una procesión de gente con antorchas, con hachas, por decirlo así, y de gaiteros. Y es curioso, porque esto que, claro, se acompaña pues de rezos de la salve, de reparto del pan bendito, pero fíjate, esta procesión, que procesión no suena religioso, ¿sabes qué sentido se hace? En sentido contrario a la procesión ordinaria, al revés. Es decir, son cosas que marcan claramente esa frontera común entre lo pagano y lo cristiano, se va pegando una cosa encima de la otra. El origen es incierto, pero vamos, claramente tienes un tema pagano, y sobre todo me gusta mucho que es una fiesta colectiva. Son de esas fiestas en las que participa todo el pueblo, se vuelca todo el pueblo, y además es sufragada además con la recolecta de donativos en la llegada por parte de todos los del pueblo. Y estos son los que hacen piña, hacen identidad y hacen que un pueblo siga vivo. A ver, yo no lo tengo muy claro, por eso pregunto, pero es como la cita también de volver... Claro. Al curso político después de las quiero decir, sí. ¿no? Los reyes, llegan las hogueras, claro, llega la encamisada. Y allí en esa zona es como, bueno, ya, la encamisada es lo último, ¿no? Es que es como si empezara el año. Es decir, o sea, están las campanadas, sí, pero en Estercuel está la encamisada, ¿eh? Claro, y claro. La gente se vuelca, pues igual que en Zaragoza, yo qué sé, con la ofrenda de flores, o en fin, cada uno tiene, pues Tiene esa aquí es magnitud, fundamental. esa importancia. Y sobre todo el fuego, el elemento del fuego, que sí, que está mezclado con elementos cristianos, rezar la salve en la capilla esta de los Santos Mártires, el reparto del pan bendito, pero también está la danza del reinao, el baile de las coronas, una procesión, pero se hace al revés, y sobre todo el fuego, y sobre todo el criterio colectivo. Es decir, es todo el pueblo el que se identifica y se vuelca a muerte en este Estercuel, que partía de 1.200 habitantes a principios del siglo XX y que ahora tiene 200 y pico, pero que se agarra a la tradición, vamos, de una manera impresionante, y lo hace muy bien además. ¿Tú crees que en esa semana o en esos días, quiero decir, el municipio triplica el turismo? Uy, vamos, seguro. Yo pienso que todos los antiguos pobladores y familiares, yo entiendo que se dan cita ahí, pero cada vez hay muchos turistas, porque es una fiesta declarada de interés turístico además, y es una de esas típicas cosas que puede potenciar y dinamizar muchísimo la economía, por lo menos en este tramo.
¿Algo más que nos dejemos de Estercuel? Sobre todo, bueno, pues como ha pasado estos días, la verdad es que tenemos las imágenes recientes. Bueno, pues que el tema del fuego lo vamos a ver en enero y febrero, igual que la encamisada de Estercuel, lo vamos a ver en otros muchos pueblos de Aragón, de todas las comarcas aragonesas, porque ese fuego como elemento purificador está siempre presente en la cultura aragonesa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Sergio Larraga, por llevarnos hasta esta parte de Teruel, hasta Estercuel, y contarnos también esta fiesta declarada de interés turístico. Gracias. A vosotros. Estercuel, uno de los municipios de nuestro Aragón vaciado, pérdida importante de población, pero revulsivos turísticos suficientes para darles la vuelta, evidentemente, y hacer de ello un atractivo también negociable. Un día mi abuelo me dice que no estaba tan polida, ni ripio vieva que frechinar, para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para os simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que emplegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.